Vamos entonces a revisar, como lo planteamos, cuál es el origen de las deudas. Es decir, hoy tengo un panorama en el que estoy endeudado, pero ese panorama que estoy viviendo hoy tuvo que tener un origen, de algún punto tuvo que partir. Entonces vamos a revisar un proceso paso a paso en el cual la persona, digamos, se involucra y llega a esta situación de tengo muchas deudas, ¿cierto? Entonces vamos a verlo ahí en pantalla. Ahí tenemos un caminito muy sencillo y ese camino nos plantea que, hombre, la persona como tal empieza con un tema de, yo quiero salir de deudas. Necesito salir de deudas. Ese es como el planteamiento inicial del problema. Pero vamos a analizar hacia atrás qué empieza a suceder. ¿Por qué usted llega a ese momento de decir necesito salir de deudas? ¿Qué es lo que detona previo al usted decir necesito salir de deudas? ¿Cuándo usted llega a esa conclusión? ¿Cuál es el motivo por el cual llega a esa conclusión? Entonces, evidentemente el motivo casi siempre es, pues hombre, no tengo dinero suficiente para pagar esas deudas. Y como no tengo suficiente dinero para pagarlas, esas deudas me empiezan a pesar desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista psicológico. Entonces, yo llego y digo, necesito salir de deudas. Pero lo que detonó ese necesito salir de deudas, o el estoy muy endeudado, o el tengo muchas culebras, de pronto cuando las personas lo dicen aquí de una forma muy coloquial, quiere decir no tengo dinero para pagarlas, ¿cierto? Ese es el detonante anterior de la forma más usual, no tengo dinero suficiente. Porque póngase a pensar, si usted tuviera suficiente dinero en exceso, así tuviera deudas, usted se preocuparía por decir, estoy muy endeudado. Seguramente no, porque si usted tiene un exceso de dinero y ese exceso puede cubrir tranquilamente esas deudas, pues usted ¿por qué se va a preocupar? No es algo muy habitual. Entonces, claro, el detonante como tal es esa falta de dinero para pagar la deuda. O sea, está muy endeudado o le está quedando muy complicado pagar esa carga financiera y evidentemente entonces ahí sale él, tengo que pagar deudas. Pero entonces vamos a ver, matemáticamente, viendo ahí el dibujo, el que está en pantalla, dice, no hay suficiente dinero para pagar las deudas. Matemáticamente eso ¿cómo se representa? Con algo que usted conoce ya muy bien. Gastos mayor que los ingresos. Estoy gastando más de lo que me está ingresando, ¿cierto? Y evidentemente, pues si yo tengo gastos mayores que los ingresos, hubo algún paso previo para que yo llegara a esa situación. ¿Cuál es el paso previo para que yo pueda tener unos gastos mayores que unos ingresos? Pues tiene que ser obligatoriamente que yo compré algo, que adquirí algo, que soy dueño de algo, por lo cual todavía no tenía el dinero para pagarlo. ¿Cómo así? Yo adquirí un vehículo o adquirí un viaje, o compré una ropa, o cualquiera sea la compra no importa, digamos, específicamente, lo que importa es que usted la compró, pero no tenía dinero para hacer esa compra, por lo tanto tuvo que utilizar crédito. Mire que tiene mucho sentido, usted la única forma en la que puede generar más gasto que ingreso es que usted compre con crédito, porque si usted lo manejara todo en efectivo y no tuviera sino efectivo, pues en ningún momento podría gastarse más de lo que ingresa, porque cuando se le acaba el efectivo, se le acaba para gastar. Y la única forma posible es que usted tenga un crédito asociado. Entonces, claro, recordemos que venimos del proceso inverso. Estamos planteando, listo, va a salir de deudas, pero bueno, ¿por qué yo llegué a esa conclusión? Porque no tenía dinero suficiente para pagar. ¿Y por qué no tenía suficiente dinero para pagar? Pues porque tuve que haber comprado algo sin tener el dinero para comprarlo. ¿Cómo se llama eso? Crédito, ¿cierto? Y la pregunta importante es, ¿será que crédito es igual a dinero? ¿Crédito es lo mismo que dinero? La respuesta es no, un rotundo y contundente no, no es lo mismo. Crédito es algo que le da el mismo efecto que el dinero, es decir, me permite hacer una compra, me permite tener una gratificación inmediata, pero es un dinero que no existe todavía en mi vida, es un dinero que yo no me he ganado, es un dinero de mi futuro, es un dinero de mis ingresos futuros, ¿cierto? Entonces yo traigo esos ingresos futuros al presente y los gasto hoy sin tenerlos, y por eso es que más adelante cada vez voy gastando más dinero, pero finalmente los gastos se vuelven más grandes que el dinero, porque es un dinero que yo estoy adelantando de mis cuotas futuras de trabajo, independiente si es empleado, independiente de si es empresario, lo que sea, no importa. Ese es un comportamiento muy delicado. Entonces, cuando usted asume que el crédito es igual a dinero, entonces usted gasta como si fuera dinero, pero es crédito. Y como lo hace de forma inconsciente, llega al punto en el que sus gastos se vuelven más grandes que sus ingresos y obviamente pues ahí esa es la situación complicada de resolver.
¿Listo? Ahora, vamos a darle el paso previo. Para yo poder hacer una compra con crédito, pues obviamente esa compra tuvo que tener un detonante. ¿Cuál es el detonante de una compra? Pueden ser dos cosas muy sencillas. Una, la necesidad, y otra, el antojo, ¿cierto? El gusto. Entonces, la necesidad puede ser, tuve una situación de salud y me tocó pagar algo inmediato, no sé, una intervención quirúrgica o unas pastillas que son costosas para poder solucionarlo, o de pronto me fracturé. Bueno, cualquiera sea la situación de necesidad, pues necesitaba ser solucionada de forma inmediata, y si yo no tengo el dinero disponible de forma inmediata, pues lo que utilizo es crédito, ¿cierto? Entonces, listo. Necesidad o antojo. Antojo es, no, yo quiero comprarme esto porque me lo merezco, o quiero darme este gusto porque me lo merezco, pero finalmente es un antojo. Muchos tratan de camuflar sus antojos como necesidades, pero ustedes saben que puede ser un antojo. Y no está mal, recuerden que no está mal antojarse, recuerden que el dinero es para gastarlo finalmente, pero para gastarlo de forma inteligente y en el momento adecuado y de forma balanceada. Yo no puedo ser tan exageradamente, que lo hemos planteado en otros videos, no puedo ser tan exageradamente gastón, que me gaste todo y no quede sin nada y quede endeudado y me gaste lo mío y me gaste lo de los demás, o quién sabe, ¿cierto? Y tampoco puedo ser tan exageradamente ahorrador que no tenga para gastarme ni para un tinto ni para una Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, el detonante de la compra es necesidad o antojo, ¿cierto? Pero cuidado, ojo con esta información, como estamos viendo ahí en pantalla, esa compra, ese antojo que a mí me dio, o esa compra que yo quise hacer o que tuve que hacer por alguna necesidad, no me está dando dinero. Y miren que la característica es muy importante. Si esa compra me diera más dinero, así fuera con crédito, pues si me da más dinero me daría más ingreso. Si me da más ingreso, nunca va a llegar el momento en el que el gasto supere el ingreso, porque cada deuda que yo tengo es para generar más ingreso, ¿sí? Entonces, ojo, la característica principal de esa compra o de ese antojo o de esa necesidad que usted hizo con crédito es que no me da dinero. Y como no me da dinero, ¿qué sí me da? Más gasto. Y cuando me da más gasto, pues evidentemente entro en este proceso complicado de tener más gastos que ingresos. Entonces, ojo con eso, listo. Nos devolvimos desde salir de deudas, no tenía dinero suficiente para pagar. Ese dinero entonces lo utilicé desde el crédito porque no tenía los ingresos, y esa compra como tal, pues evidentemente la hice por necesidad o la hice por antojo. Pero entonces ahí la pregunta es importante: ¿por qué lo compraste? ¿Cierto? ¿Por qué incurriste en esa compra? ¿Cuál es el motivo que te generó el deseo o la necesidad de tener esa compra? ¿Cierto? En el tema de necesidad, créanme que son cosas muy puntuales y que casi nunca, pero hay casos, casi nunca la necesidad se vuelve un problema de flujo de caja. Evidentemente, si usted no tiene previstos esos gastos necesarios, pues obviamente la secuencia y el cúmulo de esas situaciones pues va a hacer que llegue a un punto en el que sus gastos sean más altos que sus ingresos. Pero no es la situación más común, a menos que sea de pronto una enfermedad grave o de pronto un divorcio, que son los principales detractores de capital, pero no es lo más común. ¿Qué sí es lo más común? Que usted se dé muchos antojos a través de crédito y que ese crédito evidentemente no le produce más dinero, sino que le produce más gasto. Ese es el factor común y ese es el que tenemos que atacar de forma directa. Y la pregunta es: ¿por qué compraste lo que compraste? ¿Por qué incurriste en una compra que sí, está bien, no hay ningún problema, pero ¿será que sí lo necesitas? ¿Cierto? ¿Será que lo podrías hacer en un momento más adecuado y no de forma inmediata? ¿Será que podrías generar el dinero previo a hacer esa compra en vez de utilizar un crédito que no te va a dar dinero? ¿Cierto? Esas son las preguntas que yo me tengo que hacer, y obviamente eso es lo que llamamos hábitos de compra. ¿Sí? Miren que cada paso lleva al siguiente. Un mal hábito de compra hace que usted se endeude para algo que no le va a dar dinero. Aparte de que no le da dinero, entonces usted lo tiene que pagar porque está adelantando sus pagos futuros, ¿cierto? Y aparte de eso, es como tan inconsciente que lo sigue repitiendo de una forma cíclica y llega a un punto en el que sus gastos son mayores que sus ingresos y usted se dice: ¿pero por qué? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Sí? Entonces, ojo con esa situación. Ese es el proceso paso a paso por el que uno llega desde el punto de vista emocional a la deuda, ¿cierto? La parte emocional es súper importante, el proceso es muy importante y la parte emocional es muy importante también. ¿Qué fue lo que yo sentí en ese momento de hacer la compra? ¿Por qué lo hice? ¿Cierto? El por qué es una razón, pero
pero ¿qué hay detrás de esa razón? ¿Qué sentimiento hay, hombre? Quería lucir bien, o sea, estaba en una fiesta y no tenía más dinero y de repente necesitaba, no, me daba pena decir con mis amigos que no tenía más dinero para pagar y me endeudé en la fiesta. Y conozco muchos casos de ese estilo, ¿cierto? O de pronto, no, soy comprador compulsivo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa compra compulsiva? Un vacío emocional que estamos queriendo llenar, ¿cierto? O, bueno, hay miles de ejemplos diferentes, cada ejemplo es muy de la persona, cada ejemplo viene desde la parte emocional, porque normalmente, como le dije, la fuente emocional es supremamente importante para su resultado financiero. Entonces, en ese sentido, lo que quiero dejarle bien claro es que hay un proceso por el cual usted se involucra en este proceso de deudas y que yo le voy a mostrar de forma externa, de forma metodológica, usted cómo puede salir, ¿cierto? Cómo puede salir de deudas, paso a paso. Pero usted tiene que identificar la fuente emocional, porque si usted no la identifica, pues no importa la estrategia que utilice. Yo le puedo mostrar la estrategia de salir de deudas, pero la estrategia no va a funcionar si usted sigue teniendo el mismo patrón, la misma recurrencia, el mismo comportamiento financiero. Usted puede que salga temporalmente, pero en 2 o 3 años vuelve a estar igual. Y por eso es que mucha gente cuando se gana la lotería le va peor, porque tienen patrones inadecuados. Y por eso es que muchos artistas o muchos deportistas que se ganan mucho dinero terminan peor en su vida porque no sabían administrarlo bien y porque no sabían sus razones emocionales. Entonces, en los próximos videos vamos a observar paso a paso cómo salir de deudas, pero recuerde que la parte fundamental para que ese paso a paso funcione es que usted tenga claro sus hábitos de compra, por qué los hace y cómo los puede mejorar. Nos vemos en el próximo video.